¿Qué pasaría si la realidad que percibes, la trama densa de tu existencia diaria, fuera tan solo el reflejo distorsionado y fragmentado de un código universal perfecto? ¿Y si existiera, custodiado por generaciones de místicos y sabios, un mapa preciso y funcional que revela no solo la estructura inmutable del cosmos, sino la arquitectura exacta de tu propia conciencia y potencial ilimitado? No estamos aquí para debatir mitos o sumergirnos en la arqueología de textos muertos. Estamos aquí, en este instante decisivo, para acceder a una tecnología espiritual viviente, a una ciencia de lo invisible, el conocimiento que te permite decodificar la manifestación y manipular las palancas de la creación, la búsqueda incesante del propósito, esa sensación persistente de fragmentación del alma y el anhelo irrefrenable por lo absoluto, culminan y se resuelven en el momento en que eliges comprender, practicar e interiorizar el lenguaje secreto de la creación. Hoy, trascenderemos la percepción superficial y nos adentraremos en el corazón palpitante de la Cábala, entendida no como una doctrina religiosa limitada, sino como la matriz operativa de la existencia misma. Revelaremos el Etz Chaim, el inefable árbol de la vida, la llave maestra que desbloquea y armoniza las dimensiones suprafísicas de lo divino con las complejidades infinitesimales de lo humano. Prepárate para una epifanía monumental, para comenzar a vislumbrar cómo las 10 sefirot, las emanaciones primarias, dictan y modulan cada pensamiento, cada emoción, cada relación y cada evento físico que has experimentado o que experimentarás. Este conocimiento es el espejo donde el hombre se encuentra con Dios y se reconoce a sí mismo. Si estás absoluta e irrevocablemente listo para abandonar la sombra de la ignorancia autoimpuesta y adentrarte en la luz de este conocimiento esencial y transformador, ahora es el momento crucial de comprometerte con tu ascenso. Primero, asegúrate de dejar tu pulgar arriba en este video, garantizando la expansión de esta enseñanza. Segundo, suscríbete al canal para que estas revelaciones esenciales te encuentren en el futuro. Y tercero, lo más vital, decreta tu intención y tu compromiso inquebrantable en los comentarios, escribiendo las palabras sagradas: yo busco la verdad. Solo aquellos que la declaran merecen la totalidad de la travesía. La descoberta, orígenes de la Cábala como mapa de la realidad. La Cábala, en su esencia más pura y devastadoramente funcional, no es una mística, sino una cartografía. Es la ciencia de la manifestación, la descripción precisa y técnica del proceso por el cual el infinito indiferenciado, la fuente única e incognoscible que denominamos Ein Sof, decidió, o fue compelido por su propia naturaleza a la autoexpresión, a condensarse y articularse en la multiplicidad aparente de la existencia material que experimentamos. El origen de este mapa se remonta a textos fundamentales como el Sefer Yetzira, libro de la formación, y el Zohar, libro del esplendor, documentos que no buscan contar historias, sino establecer los axiomas de la física oculta, las leyes eternas de la emanación. Estos sabios, confrontados con la inmensidad incomprensible de lo divino, comprendieron la necesidad de crear un lenguaje simbólico, una arquitectura de códigos, que permitiera a la conciencia finita navegar la infinitud. La Cábala es, por lo tanto, el plano maestro que detalla las etapas exactas de la involución cósmica, el descenso del rayo creativo, desde la pura potencialidad hasta la concreción. Para entender la necesidad de esta cartografía, debemos enfrentar la paradoja fundamental de la existencia, la radical e infranqueable distancia entre Ein Sof, el no límite, aquello que no tiene atributos ni forma y es incomprensible para la mente, y Malkut, el reino, el universo físico finito y palpable donde operamos. El gran abismo de conciencia, la ilusión de la separación, es el problema que la Cábala se propone resolver. Los cabalistas postulan que la creación no fue un acto simple, sino una secuencia meticulosa de autolimitaciones sucesivas, conocidas como Tzimtzum, la contracción, un proceso donde la luz infinita se retrae para crear un espacio vacío, en el que la existencia finita pueda manifestarse sin ser aniquilada por la gloria de lo absoluto. La Cábala es el registro pormenorizado de esta contracción y expansión,
el rastro de la luz a través de los velos. Es el único medio coherente para que el ser humano, anclado en la densidad de Asia, el mundo de la acción, pueda trazar conscientemente la ruta de regreso al hogar, unificando lo que la manifestación ha fragmentado. La funcionalidad primordial de este mapa es revelar la identidad fractal del universo, lo que yace en la cúspide arquetípica, las leyes que rigen Keter, la corona, se repiten en miniatura, de manera perfectamente estructurada, en el núcleo más profundo de la psique individual. La Cábala afirma inequívocamente que la estructura del macrocosmos, el cosmos entero, es idéntica a la del microcosmos, el hombre. Si el árbol de la vida es el diagrama de cómo Dios se manifiesta, entonces es también, necesariamente, el diagrama de cómo el ser humano está construido, cómo funciona su sistema nervioso espiritual y cómo procesa la energía vital. El propósito no es la mera erudición histórica, sino la autognosis radical. Al estudiar las leyes de Vaina, entendimiento, o las fuerzas de Gebura, severidad, no estamos estudiando conceptos abstractos. Estamos identificando los centros operativos dentro de nuestra propia conciencia, los campos de juego, donde se libran nuestras batallas internas y se forja nuestro destino. Esta ingeniería conceptual se cimienta en la articulación del universo a través de dos herramientas fundamentales: los números, las 10 sefirot, y las letras, los 22 caminos que las conectan. La Cábala transforma estos elementos de la gramática ordinaria en símbolos puros y arquetípicos, entendiendo que el cosmos fue construido por medio de vibraciones precisas. Cada sefira no es una deidad, sino un estado de conciencia universal y una calidad específica de la energía divina. Al utilizar el lenguaje numérico y alfabético, gematría y notaricón, el cabalista no lee un texto, accede a los códigos fuente que subyacen a la realidad. Este es un sistema dinámico. No se trata de conocer sobre el mapa, sino de internalizar sus coordenadas de tal manera que la percepción del mundo se reorganice, permitiendo que la conciencia sintonice con las frecuencias dimensionales que antes le eran inaccesibles. La Cábala es la tecnología de la percepción elevada, el manual de operaciones para la mente que busca despertar y colaborar activamente con el proceso creativo. El verdadero poder de la Cábala como mapa reside en que no solo describe la involución, el descenso de la luz, sino que también prescribe y cataliza el proceso de evolución, el ascenso de la conciencia. El mapa nos dota de la perspectiva necesaria para entender que el sufrimiento y la confusión en Malkut, la materia, no son castigos, sino meras consecuencias de la ignorancia de las leyes superiores. Al identificar la posición de nuestra conciencia dentro del Etz Chaim, obtenemos el poder de elegir conscientemente el camino de retorno. Este es un viaje alquímico de autodeificación, moviendo nuestra conciencia, sefira por sefira, desde la sensación de limitación física hacia la unidad de Keter. Este conocimiento, revelado por los sabios, no es un tesoro para ser admirado, sino una herramienta para ser utilizada, una brújula infalible que nos exige no solo la contemplación, sino la acción espiritual y la aplicación práctica de sus principios. Si la Cábala nos ha revelado el mapa, si ha definido la estructura por la cual lo incomprensible se hace comprensible, ¿cuál es entonces el diagrama central de esta arquitectura? La figura esquelética que contiene los 10 centros de poder y los 22 senderos de la conciencia. La respuesta a la pregunta final es la estructura primordial conocida como Etz Chaim, el árbol de la vida. Este diagrama no es una simple metáfora, sino una matriz energética dimensional. Representa la arquitectura precisa por la cual el Ein Sof, aquello sin límite, lo inmanifestado, la causa sin causa, resolvió el enigma de la manifestación a través del proceso de Tzimtzum, la contracción inicial. Sin esta autolimitación, la luz infinita no podría haber creado el vacío necesario para la existencia finita. La Cábala, al mapear las 10 sefirot, nos revela los 10 estadios de la emanación, 10 vasijas puras que filtran la intensidad de la luz de Keter, hasta que se vuelve manejable y palpable en Malkut, nuestro reino físico. Es la cosmogonía hecha geometría sagrada, un texto cifrado sobre la progresión del espíritu en la materia y el descenso escalonado de la conciencia proyectada. Los textos prohibidos,
aquellos celosamente custodiados por las hermandades de Sefarad, insisten en que el diagrama del árbol es incompleto si se le despoja de sus velos de existencia negativa, Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur. Estos velos preceden a Keter, sirviendo como recordatorio de que incluso la unidad más pura es una proyección del misterio incognoscible. Entender esta progresión descendente, el relámpago que desciende del no ser al ser, es penetrar en el secreto de la creación. Cada sefirá representa un atributo divino: misericordia, juicio, belleza y un centro de poder en los 4 mundos, Atzilut, Bria, Yetzira, Asia, demostrando que la Cábala opera a través de múltiples niveles de realidad simultáneamente. No estamos meramente observando un dibujo, estamos decodificando la cascada interdimensional de la existencia misma. Pero el árbol no solo describe el cosmos, es el esqueleto de nuestra propia conciencia. En la Cábala, la frase Adam Kadmon, hombre primordial, encapsula esta verdad. El ser humano es la manifestación perfecta y concentrada del Etz Chaim. Las 10 sefirot corresponden a las 10 facultades del alma, desde el intelecto puro, Chochma y Binah, hasta la acción dirigida, Yesod y Malkut. Por lo tanto, el mapa no es exterior, sino que está intrínsecamente cableado en nuestra propia estructura psíquica y energética. Cuando un cabalista estudia la interacción entre Tiferet, belleza, ego superior, y Od Netzach, pensamiento y emoción, en realidad está realizando una introspección radical sobre cómo su propia voluntad se alinea o se desvía de la voluntad divina, proyectada en él como un patrón arquetípico. Este conocimiento, por su propia naturaleza, exige una aplicación ética rigurosa y un compromiso con la automaestría. La Cábala advierte: intentar ascender los senderos sin haber purificado las vasijas inferiores, Kelim, resulta en la fractura del alma o en la locura. El mismo peligro que enfrentaron aquellos que intentaron manipular las energías cósmicas sin el dominio del ego. La función práctica del árbol de la vida es triple: diagnóstico, identificar dónde reside la conciencia dentro de la escala vibratoria; prescripción, determinar el sendero correcto para la reparación, o tikkun; y activación, meditación y rituales para sintonizar con la frecuencia de la sefirá deseada. Es el sendero del alquimista que transmuta el plomo de Malkut en el oro de Keter, empleando la ley secreta que rige la resonancia entre los mundos. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate: ¿cómo resuena esta verdad de la unidad absoluta entre macrocosmos y microcosmos dentro de ti? Hemos desvelado que la Cábala es el mapa maestro de la realidad proyectada, el mecanismo mediante el cual la luz se convierte en forma y la conciencia se recupera de la ilusión de la separación. Hemos contemplado la estructura esquelética que permite este flujo constante, pero la estructura por sí misma es inerte. El poder reside en las corrientes de energía y las relaciones que fluyen a través de sus canales. ¿Qué ocultan entonces los 22 senderos que conectan estos centros de poder? Y cómo la revelación de la geometría oculta de cada sefirá nos permite interactuar con el lenguaje secreto de la creación misma. Las 10 sefirot no son abstracciones divinas inertes, sino kelim, vasijas pulsantes diseñadas para contener y modular la intensidad cruda del Ein Sof, la luz ilimitada, la disposición tripartita del árbol, los pilares de la misericordia, jardín, la severidad, juicio, y el centro, equilibrio, revela el principio operativo del cosmos, la expansión constante y la contracción necesaria. Keter es la corona incomprensible de la voluntad, mientras que Malkut es el reino, la condensación final donde la luz se solidifica en materia palpable. Entre ambos extremos, el drama de la conciencia se despliega. 3 tríadas sucesivas que filtran la realidad hasta hacerla manejable para la experiencia humana. Una tecnología espiritual que permite al finito dialogar con el infinito sin desintegrarse ni ser aniquilado por su pureza. Pero es en la arquitectura de los 22 senderos donde reside la verdadera instrucción iniciática, los puentes psíquicos que el alma debe recorrer en su viaje de retorno. Estos caminos,
a menudo referenciados en textos prohibidos como la clave secreta para la estructura oculta de los 22 arcanos mayores del tarot, un sistema de adivinación que es solo un eco distorsionado del conocimiento cabalístico original. No son meras conexiones geométricas, son estados de conciencia que exigen la maestría de una dualidad específica, como el balance entre Yebura, rigidez, y Chesed, amor. Cada sendero representa una prueba, un nivel de purificación vibratoria que debe completarse para ascender al nivel de la Sefirá superior. Negar la lección de un sendero es negar el flujo energético vital entre los centros, manteniendo al iniciado atrapado en la ilusión de una sola dimensión existencial. La geometría oculta de cada sefira dicta su función específica dentro de los 4 mundos, Olamot, de la manifestación, actuando como una matriz toroidal de resonancia. Keter, Chokmah y Binah, el velo supernal, forman el mundo de Atzilut, emanación, el reino de la causa pura y el intelecto divino. Las sefirot emocionales, Chesed, Geburah y Tiferet, anclan el mundo de Beria, creación, y Yetzira, formación, donde se experimenta el amor, el rigor y la belleza de la identidad. Cada uno de estos 10 centros posee una frecuencia tonal única y un sigilo interno que, al ser meditado correctamente, permite al adepto sintonizar y extraer la energía específica de esa emanación. Esta manipulación controlada de los 10 niveles de la voluntad divina es la base de la magia teúrgica más elevada, la única magia permitida a aquellos que han comprendido la ley del Tzimtzum y el propósito de la creación. El peligro de este mapa, y la razón por la que el conocimiento esotérico fue guardado con tanto celo, radica en la comprensión de la Shevirat Hakelim, la fractura de las vasijas primarias, que ocurrió durante la primera emanación. La Cábala nos enseña que el árbol que ahora contemplamos es la configuración de reparación, el plan de Tikkun, rectificación, para reintegrar las chispas de luz, Nitzotzot, dispersas. Quien busca ascender sin reconocer su propia fragmentación, sin haber realizado el trabajo de la rectificación personal en Yesod, fundación, limpiando el inconsciente colectivo, y en Hod Netzach, gloria victoria, dominando la mente y las pasiones, corre el riesgo de recrear la caída original. Este es el camino del lado izquierdo, la ruta que confunde el poder con la divinidad, sin la cual el equilibrio del sendero central se vuelve inalcanzable. Así, el árbol de la vida se revela no solo como una cosmología, sino como el manual operativo de la conciencia humana, una tecnología dinámica que late con la intención del Creador. Es el código que unifica el alma, Neshama, con el plan divino, demostrando que la escalera de Jacob no es una metáfora, sino el mapa energético de la ascensión. Para dominar este sistema, es necesario dejar de verlo como un dibujo estático impreso en pergaminos antiguos y empezar a sentirlo como una matriz energética viva que nos sostiene. Pero ¿dónde se materializa exactamente esta matriz en nuestra carne, en nuestra experiencia sensorial inmediata? ¿Y cómo podemos usar la correspondencia de las Sefirot con nuestros centros energéticos internos, el secreto del Adam Kadmon y los sistemas endocrinos, para acelerar la gran obra de la alquimia interior y manifestar el Keter en Malkut? La revelación del árbol comienza con la triada superna, el reino de Atzilut, donde las Sefirot son menos atributos que las primeras 3 respiraciones del Ein Sof. Keter, corona, no es simplemente la voluntad, sino la aneidad, el yo soy, que precede a toda manifestación. Es la chispa incognoscible, la pura posibilidad, el punto de contacto entre el espíritu y la materia. De ella surge Chokmah, sabiduría, el primer impulso, la fuerza masculina activa, la semilla pura y sin forma, el Padre universal, el Big Bang metafísico. Esta energía ilimitada es contenida y definida por Binah, entendimiento, la matriz femenina, la gran madre que impone límites y tiempo a la sabiduría, la inteligencia que transforma la potencia en una estructura germinal, creando el plano arquitectónico. Quien medita en esta tríada comprende que la conciencia no surge de la materia, sino que la materia es la cristalización del pensamiento puro
y el tiempo la ilusión necesaria para su percepción. El descenso continúa en Braya, el mundo de la creación, donde se establece el juego cósmico de la dualidad manifestada, esencial para que el individuo se defina. Chesed, misericordia, grandeza, es la expansión ilimitada, la gracia incondicional que busca entregar todo sin restricción, la ley de la abundancia y la visión de la macroescala. Pero esta expansión desenfrenada sería destructiva si no fuese frenada por Gebura, severidad-fuerza, el principio de contracción, la disciplina que impone límites, la justicia quirúrgica que define la forma mediante la restricción y el juicio. Estas dos sefirot son los pilares éticos y energéticos del universo, la sístole y diástole de la existencia manifestada. Es en su interacción, en la tensión vibrante entre el amor desmedido y la ley estricta, donde la manifestación adquiere coherencia, responsabilidad y significado moral. El centro de gravedad del árbol y, por ende, de nuestra psique, es Tifaret, belleza, armonía, la sefirá de la reconciliación y el sacrificio. Actuando como puente entre lo divino y lo humano, Tifaret, el sol, el hijo, armoniza las fuerzas de Chesed y Geburah, creando la belleza que solo emerge del equilibrio perfecto del ser. Bajo Tifaret encontramos Netzach, victoria, el asiento de la emoción, el instinto primario, la pasión artística y la resistencia indomable, la esfera de la Venus astral. Frente a ella se ubica Hod, gloria, el intelecto estructurado, la lógica, la capacidad de comunicación y la magia ceremonial, el reino del mercurio racional. La clave oculta aquí es que la conciencia equilibrada requiere la purificación de Netzach, liberación del apego al deseo, por la disciplina de Hod, análisis sin juicio, permitiendo que Tifaret, el yo superior, irradie sin la distorsión del ego. La penúltima estación es Yesod, fundación, el repositorio astral de todas las experiencias, el inconsciente colectivo y personal, el motor de la proyección y la puerta de los sueños. Yesod es el filtro lunar que moldea la realidad antes de que ésta se solidifique, el depósito de la energía sexual rectificada que sostiene la base de la conciencia. Finalmente, Malkut, reino, la tierra, la manifestación densa, el plano físico donde la obra se realiza. Malkut es el receptáculo de todas las emanaciones superiores, el cuerpo físico del Adam Kadmon. Es la humilde verdad de que Keter está en Malkut, y Malkut está en Keter, pero de una manera de la que Keter no lo está. Es aquí donde la conciencia individual se enfrenta al peso de la forma. Ahora, antes de proseguir, detente. Cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad holográfica? Que la divinidad es inherente a la tierra y que tu cuerpo es el vaso de Keter, dentro de la arquitectura interna de tu ser. Este es el momento de alquimia, el silencio donde el conocimiento se funde en experiencia. Cada sefirá es, por tanto, un estado de conciencia que debemos recorrer y rectificar para ascender. El dominio de las 10 no es una memorización de atributos, sino la maestría de 10 modos operativos del alma en el mundo de Asia. La ascensión desde Malkut implica no solo la comprensión de estas emanaciones, sino la manipulación consciente de los senderos que las conectan, los 22 canales arcanos que forman el verdadero motor del universo. Hemos descrito los destinos. La gran pregunta que sigue, aquella que aborda la anatomía secreta del adepto, es: ¿a través de qué herramientas psíquicas y vehículos corporales se puede viajar entre estos estados sefiróticos? ¿Cuál es el mapa interno, el vehículo óseo y sanguíneo, el código endocrino que nos permite pasar de la corona al reino? ¿Y qué prohibiciones guardan el acceso a estos senderos de la iluminación que corresponden a la columna vertebral de la humanidad? La anatomía oculta de los senderos no se comprende simplemente mirando sus enlaces horizontales, sino entendiendo la respiración vertical que los anima. El árbol de la vida no es un diagrama estático, es un motor vivo, un oscilador vibracional cuyo movimiento está dictado por la dialéctica de los 3 pilares. Estos pilares, misericordia, severidad y equilibrio, representan la arquitectura fundamental del flujo de la energía creadora, la eterna danza del dar y el recibir que sostiene la manifestación. Son, en esencia, la respuesta esotérica a la pregunta:
cómo se organiza la voluntad divina para evitar la explosión cósmica o el colapso absoluto. La Cábala advierte que sin esta triple organización, la luz inicial de Keter habría sido tan potente que la creación se habría disuelto en un instante de éxtasis insostenible. El pilar de la misericordia, Yamin, Derech, Ha, Yamin, la columna derecha, anclado en Chochma, Chesed y Netzach, es el dominio de la expansión y la abundancia sin límites. Es la fuerza centrífuga que empuja la existencia hacia afuera, la voluntad de dar sin restricción ni juicio. Representa la misericordia divina desbordante, el flujo incesante de la vida. Los textos de la clave menor nos recuerdan que si el adepto se inclina demasiado hacia este pilar, corre el riesgo de la inundación de Chesed, donde la bondad se vuelve caos, donde la forma se pierde y el recipiente es destruido por la luz excesiva. Es la tentación de la pura libertad sin responsabilidad, la promesa prohibida de la disolución egoica, sin haber alcanzado primero la rectificación del yo. Opuesto a este flujo se encuentra el pilar de la severidad, Smol, Derech Ha-Smol, la columna izquierda, estructurado por Binah, Gebura y Hod. Este pilar es la contención, el juicio y la disciplina. Es la fuerza centrípeta que pone límites, define la forma y permite la existencia individual al resistir la expansión. Sin severidad, no hay vasos. Sin vasos, no hay manifestación sostenible. Geburá, el coraje, es quien establece la frontera, y Binah provee la estructura matriz. Pero he aquí la trampa que los grimorios silencian. Si el adepto queda atrapado en la rigidez de la severidad, cae en la tiranía de Geburá. Se convierte en el carcelero de su propia conciencia, imponiendo reglas tan estrictas que sofocan la vida, sustituyendo la ley divina por el ego dogmático, y negándose el flujo vivificante de la gracia. La maestría reside, por necesidad imperiosa, en el pilar del equilibrio, Derech Ha-Emtzai, el sendero medio, que une Keter, Tiferet, Yesod y Malkut. Este eje central no es un punto medio de compromiso, sino el lugar de la fusión alquímica, la conciencia operativa que calibra la balanza entre el dar infinito y la restricción necesaria. Tiferet, la belleza, actúa como el sol que recibe y modera las intensidades de los pilares laterales, convirtiendo la fuerza bruta, severidad, y la gracia pura, misericordia, en manifestación utilizable. La ruta media es la vía del adepto que ha dominado el arte del tzimtzum, contracción, y la shefa, flujo, utilizando el cuerpo etérico, yesod, como crisol de esta armonía dual, la cual, a su vez, rectifica los senderos inferiores. Comprender los tres pilares es entender que el trabajo no es buscar un lado u otro, sino manipular la tensión entre ellos para caminar constantemente por el filo de la navaja del sendero medio. La estructura física del Adam Kadmon, nuestra propia anatomía, refleja este diseño. El sistema nervioso simpático y parasimpático, el yin y el yang corporal, la sístole y la diástole. La clave para viajar por los 22 senderos radica en la activación consciente de estos canales energéticos tripartitos dentro del ser. El verdadero conocimiento prohibido no es el nombre de un demonio, sino el mapa neurofisiológico que permite al adepto encender y apagar estas corrientes. Ahora, antes de adentrarnos en las técnicas prohibidas de manipulación sefirótica, debemos preguntar, ¿qué oculta la falsa sefirá, Da'at? El conocimiento aparente que reside en el vacío entre el padre y la madre, y cómo se relaciona este abismo con nuestra propia sombra psíquica y la transmutación del deseo. Las sefirot no solo se organizan verticalmente en pilares de fuerza, sino horizontalmente en tríadas dinámicas o ternarios que reflejan los tres niveles esenciales del alma y los tres mundos superiores de manifestación. El concepto esotérico que rige esta división es el del macrocosmos replicándose en el microcosmos a través de tres campos de conciencia. La primera, la tríada supernal, Keter, Chokmah, Binah, rige el reino arquetípico, el no manifiesto, el mundo de Atzilut. Este es el plano de la causa primordial y la voluntad absoluta, tan distante de nuestra percepción que se accede a él únicamente a través de la disolución del ego y la meditación profunda en el significado de la nada, Ein Sof.
Aquí reside el alma trascendente, Neshama. El conocimiento velado en esta primera tríada es el misterio del Tzimtzum primordial, la contracción divina. Binah, la Gran Madre, es el crisol donde la fuerza ilimitada, Chokmah, es dotada de forma y comprensión, marcando el límite primordial que hace posible la existencia. Los textos arameos prohibidos del Zohar menor y el Sefer Ha-Iyun insinúan que Keter no es una sefirá, sino un estado de conciencia que impregna el universo, siendo Chokmah y Binah los primeros reflejos duales proyectados. La travesía por este reino exige disolver el sentido de separación, cruzando el velo de Parojet, un umbral de fuego que separa el caos conceptual de la manifestación controlada, y que es celosamente guardado por el conocimiento aparente de Da'at, la sombra psíquica colectiva. Descendiendo a la tríada ética o emocional, Hesed, Gebura, Tiferet, entramos en el corazón del árbol, el mundo de Bria, creación. Este es el campo de la moralidad, el juicio, la compasión y la identidad personal, el asiento del alma intermedia, Ruach. Aquí se libra la batalla por el Tikkun, la rectificación de la existencia. Hesed, misericordia, y Gebura, severidad. Actúan como las balanzas cósmicas. Uno extiende la gracia sin límites, mientras que el otro impone la ley y la restricción necesaria para evitar el desbordamiento. Tiferet, la belleza, funge como el centro solar y redentor que media esta tensión. Es en esta tríada donde el adepto siente el verdadero peso de su existencia, pues gobierna cómo nos relacionamos con el mundo y cómo estructuramos nuestro sentido del yo superior en medio del sufrimiento. Finalmente, encontramos la tríada astral o formativa, Netzach, Hod, Yesod, que precede directamente a Malkut, el reino físico, constituyendo el mundo de Yetzira, formación. Este ternario es el almacén de las fuerzas psíquicas, etéricas y operativas que rigen el alma inferior, Nefesh. Netzach y Hod funcionan como los polos opuestos de la conciencia. Netzach, victoria, alberga el instinto, la pasión y la intuición. Hod, gloria, contiene la lógica, la comunicación estructurada y el intelecto crítico. Yesod, fundación, recoge y purifica las corrientes de ambos, actuando como el generador etérico que proyecta las formas mentales al plano material. Esta tríada es el verdadero dominio de la magia ceremonial, el arte de reducir la idea pura a una plantilla sensorial tangible. La comprensión de estas tres agrupaciones horizontales nos revela que el árbol no es un mapa estático, sino un motor de transmutación tridimensional, donde cada tríada es un sistema cerrado que transforma el flujo de energía del superior para el consumo del inferior. El adepto debe aprender a manipular las frecuencias específicas de cada ternario, del pensamiento puro, Atziluth, a la emoción motivadora, Bria, y, finalmente, a la acción concreta, Yetzira, Asia. La maestría es la modulación perfecta de estas tres cámaras del ser. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad tripartita de la voluntad, el sentimiento y la forma en tu propia experiencia cotidiana? ¿Cuál de estas tres cámaras de tu alma clama por rectificación? Solo cuando el conocimiento se ha asentado y la tensión entre los ternarios es palpable, podemos atrevernos a estudiar los 22 senderos. Estos puentes son las avenidas dinámicas de la conciencia cósmica y están codificados por el tarot. Pero, ¿cuál es la naturaleza real de estos arcanos? ¿Y por qué el sendero que une Gebura, fuerza, con Hod, intelecto, es el más peligroso, siendo el que oculta la verdad sobre la disciplina del adepto en la forja de su voluntad? Hemos cruzado el umbral y contemplado el motor de la existencia. La comprensión de las tríadas sefiróticas es la llave maestra para entender que el árbol de la vida no es un mapa estático, sino un generador etérico que respira, un diagrama funcional de la conciencia cósmica y humana. La verdadera maestría no reside en la erudición de nombres, sino en la capacidad de sentir y dirigir el pulso de Keter descendiendo a Malkut, modulando la voluntad en las corrientes de la emoción y manifestando la forma con plena conciencia. La ignorancia es el caos. El conocimiento es la arquitectura precisa de tu destino. El adepto es el ingeniero de su propia alma, alineando su trinidad interior,
voluntad, amor, manifestación, con la Trinidad cósmica. La lección final es que tú eres el árbol viviente, y cada sefirot es un centro de poder esperando tu activación consciente. La alineación perfecta de estos ternarios es el despertar a tu identidad divina. El mundo es un espejo de las 3 cámaras de tu alma. Solo cuando éstas operan en sincronía perfecta, el oro de la transmutación se revela. Ahora te lanzo el desafío final, la semilla de la introspección que debe germinar en la acción. Si la voluntad pura es tu corona y la forma tu reino, ¿qué acción concreta realizarás hoy mismo, justo en este instante, que demuestre que has ascendido, aunque sea un peldaño, en el pilar central de tu ser? Deja tu respuesta sellada en los comentarios y que la intención manifieste la realidad. Que este conocimiento se esparza como la luz primordial. Si el éter de esta sabiduría ha resonado profundamente contigo y ha encendido una chispa en tu templo interior, es tu deber manifiesto actuar. Comparte este portal con aquellos que buscan la llama genuina. Suscríbete a este canal para asegurar tu regreso al templo y activa el signo sagrado para que el universo te anuncie la llegada inmediata de la próxima revelación. En nuestro próximo encuentro, ascenderemos al siguiente nivel de la gran obra. Nos sumergiremos en el misterio de las conexiones dinámicas, abriendo el portal hacia los 22 senderos del tarot, la alquimia oculta entre la fuerza y el intelecto. Prepárate para entender la verdadera función de los arcanos mayores y el sendero que nadie se atreve a recorrer. Que la luz del conocimiento guíe tu camino de regreso al origen. Hasta entonces, que tu voluntad sea la única ley.